Habilidades intelectuales. Estas se definen como los métodos que un individuo puede utilizar para garantizar o evaluar la información que recibe. En la década de 1950, el psicólogo educativo Benjamin Bloom creó un modelo de habilidades intelectuales en las que básicamente definía habilidades como la aplicación, el análisis y la síntesis. El sistema de Bloom, las formas más básicas, se definían como conocimiento y comprensión. Las habilidades interpersonales forman un conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción, es decir, mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de la comunicación. Los fundamentales son 5, que es saber escuchar, respeto y tolerancia, empatía, concreción y autenticidad. Razonamiento lógico. Habilidad para analizar proposiciones o situaciones complejas, entender las relaciones entre los hechos y encontrar las causas que lo produjeron, prever consecuencias y así resolver el problema de manera coherente, tal como lo haces en los juegos de estrategia. Es el razonamiento no verbal el que se capta a través de la observación de la realidad. En este tipo de razonamiento está la tendencia a la utilización de pautas, secuencias, clasificaciones, dibujos o esquemas en el estudio del funcionamiento, comportamiento y comprensión de algo, a diferencia del lenguaje hablado, escrito o discutido, etc. Como por ejemplo en la localización de fallas en partes que conforman cualquier sistema funcional o de objetos que forman parte de un sistema mecánico. Habilidad interpersonal. Capacidad para detectar, comprender y expresar su propio sentir, de reconocer sus características y reflexionar respecto de sí mismo y de sus planes personales. El conocimiento de sí mismo lo hace una persona segura de sus capacidades y estable emocionalmente. Característica necesaria en carreras de servicio y contacto social fundamentalmente. El razonamiento numérico es la capacidad para manejar y utilizar símbolos numéricos y relaciones matemáticas básicas con rapidez, precisión y la lógica. Uno de sus ejemplos es la resolución de problemas. El razonamiento espacial es el que evalúa la capacidad del individuo para visualizar objetos en su mente, forma y figura. Y su ejemplo es la construcción de figuras. La capacidad de síntesis es la construcción de algo nuevo a partir de distintos elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas o organizándolas de diversas maneras. Hay que establecer que existen diferencias entre la capacidad de síntesis y los resúmenes. La síntesis nos permite conocer más profundamente las realidades con las que nos enfrentamos. Las habilidades de la capacidad de síntesis son la apertura de la mente, el equilibrio de juicio, sensibilidad y también la creatividad. La capacidad de sintetizar bien es de las competencias más útiles para la vida y un rasgo que sirve muchísimo para detectar las cabezas bien preparadas. La capacidad de observación o observar nos permite conocer en la interacción con otras personas, es decir, podríamos decir que alguien posee más inteligencia social si es capaz de observar bien comportamientos y situaciones. Esta capacidad es uno de los métodos de conocimiento más antiguos, ya que es innata del ser humano, puesto que la observación lo ha llevado a un entorno en busca de respuestas a grandes interrogantes de su vida. En resumen, la observación nos permite aprender de los demás, recolectar información, construir hipótesis más certeras y realistas. Mientras estemos en esta fase, buscamos conocer qué problemáticas hay detrás del fenómeno que queremos trabajar. La capacidad de observación. La observación es la capacidad del ser humano de mirar con atención y de distinguir un objeto, una persona o una situación a través del sentido de la vista. Es uno de los métodos de percepción y de capacitación de información acerca del mundo que rodea al individuo. La atención distribuida. La atención dividida es la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez, la posibilidad de atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo y así dar respuesta a las múltiples tareas del ambiente. Dicen que la multitarea es ya el enemigo de la productividad, y es que al dividir la atención se reduce el rendimiento o la eficiencia de las acciones que están realizando a la vez. Habilidad de representación cinética gestual. Es la facilidad para lograr hacer presente por medio de palabras o figuras corporales algo que está en la imaginación. Una estética del movimiento y el lenguaje corporal. Expresión de sensaciones a través del movimiento corporal. Ejemplo, mímica y dramatización. Habilidad plástica. Es la agudeza en distinguir imágenes, formas, detalles, color, toque, etc. Imaginativo del visual.
Facilidad para lograr hacer presente por medio de formas e imágenes algo que está en la imaginación, como por ejemplo esculturas, pinturas, videos, afiches, etc. Si bien es cierto que todos utilizamos varios de estos tipos de capacidades en nuestra vida diaria, lo importante en este momento es saber si tú buscas o te inclinas por tareas donde se apliquen con mayor frecuencia una o varias de este tipo de habilidades, lo que te permitirá iniciar tu proceso de elección de carrera u ocupación. Habilidad deductiva. Deducir significa partir de un principio general para construir uno particular, o sacar las consecuencias de un principio. Por ejemplo, se expone una ley física y se pide dar un ejemplo en donde se puede aplicar esta ley. En este caso se está haciendo una deducción. De un hecho general se deduce un caso particular de él. Habilidad estratégica. Contar con la astucia para proyectar y dirigir acciones encaminadas hacia un fin, que aseguren una decisión óptima en cada momento. Poseer el arte de predecir situaciones, detectando en ellas fortalezas y debilidades, con el fin de abordarlas de manera óptima para conseguir los objetivos propuestos. Razonamiento abstracto. Es que esta es la capacidad de aislar conceptos para que a través de la observación y la imaginación podamos plantear diferentes escenarios. Que estos son posibles de esos conceptos y dar una solución, ya que a esto nos permite la posibilidad de encontrar más opciones para poder adaptarnos mejor a los cambios. Y el otro que sigue es la capacidad de atención, que la capacidad es la capacidad y es la cantidad de tiempo concentrado que una persona puede dedicarse a una tarea sin distracciones o hacer cualquier tipo de actividades. La mayoría de los educadores y psicólogos están de acuerdo en que la capacidad de concentrarse y mantener la atención es una tarea crucial para el logro de los objetivos personales. Las estimaciones de la duración del periodo de atención humana son muy variables y dependen de la definición precisa de atención que se utilice. La atención transitoria es una respuesta a corto plazo a un estímulo que temporalmente le distrae la atención a todos. Actitud es la predisposición que tenemos para responder ante las situaciones o tareas que se nos presentan. Y aptitud es el talento o capacidad para realizar alguna tarea específica. Actitud positiva ven siempre el lado positivo, ayudan a los demás, son humildes, son optimistas y transforman los fracasos en oportunidades. Actitud negativa ven solo el lado negativo, critican a los demás, creen que lo saben todo, son pesimistas. La vida para ellos es un asco y se quejan continuamente. Comprensión verbal. Expresa habilidades de formación de conceptos verbales. Este aspecto representa un elemento imprescindible en las distintas etapas de la vida, para poder entablar una conversación y entender el comportamiento de la persona o poder abrirse en el entorno e interactuar con él. Expresión escrita. Consiste en exponer por medio de signos convencionales y de forma ordenada y cualquier pensamiento o idea. Sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficas, fórmulas matemáticas, etc. Las habilidades organizacionales corresponden a la capacidad de sistematización, es decir, agilidad mental, para reducir al sistema un procedimiento, una acción, la disposición de partes de un sistema, etc. Es decir, coordinar un conjunto de cosas o partes de acuerdo con un ordenamiento que los relaciona entre sí para su funcionamiento. La siguiente es habilidades operacionales. Son aquellas en las que se manifiesta habilidad para manejar físicamente el uso de maquinaria, el equipo tecnológico, equipo de medición, reparación, digitalización de una consola, interpretación de un instrumento musical, etc. La mayor capacidad de controlar ambientes visuales complejos, por ejemplo, juegos de video, mantener un seguimiento de un mayor número de objetos a la vez y procesar con mayor agilidad la información visual de transformaciones continuas. La destreza manual y coordinación visual. Entendemos por esta coordinación que es aquella habilidad para ajustar, sincronizar los movimientos de nuestras manos y dedos entre sí o en relación a un objeto. Se comienza a desarrollar desde los primeros meses de vida, cuando el bebé descubre sus manos y comienza a explorarlas. También entendemos que es la capacidad para mover las matemáticas con facilidad y precisión, habilidad para ejecutar en forma simultánea y coordinar las tareas. La capacidad de memoria. Capacidad para seguir y retener estímulos auditivos y visuales a corto, mediano y largo plazo, por cualquiera de los siguientes métodos. Facilidad de retener y de integrar datos a la memoria a través de estímulos auditivos, tal como repetir una oración, ya sea hablada, cantada o con diferentes ritmos mentales o con el dato en la mano.
facilidad para retener y reintegrar datos a la memoria a través de estímulos visuales, tal como la retención de ellos al verlos escritos de diferentes formas, colores, movimientos o gráficos. Facilidad para retener y reintegrar datos de la memoria a través de asociaciones mediante ideas que guardan relación con ellas o imágenes relacionadas con ellos. La percepción cinética se estimula en receptores especiales llamados proprioceptores, los cuales se encuentran distribuidos en los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones de nuestro cuerpo. Las sensaciones cinéticas han llegado a un alto grado de desarrollo en la mano humana, en la que están unidos los sentidos del tacto como el de dichas sensaciones, las cuales dan lugar a la capacidad de apreciar la forma de los objetos, aun cuando no estén usando la vista. Habilidad musical. Habilidad de percepción del sonido, dote, ritmos y resonancia. Fuerte sensibilidad en la apreciación musical, habilidad en reconocer una pieza musical, habilidad en la creación de una pieza musical, habilidad en recrear o reproducir una pieza musical, habilidad de reproducciones rítmicas, percepciones de elementos musicales en los elementos naturales. Habilidad inductiva. Es forma de razonamiento que va de lo particular a lo general, de las partes al todo, de los hechos y fenómenos a las leyes que los rigen, de los efectos a las causas, etc. Razonar sacando de una o varias proposiciones particulares de una nueva proposición generalizada de ella. Habilidades lingüísticas. Las habilidades lingüísticas, también conocidas como destrezas o capacidades del lenguaje, son un conjunto de 4 capacidades que permiten a un individuo comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y afectiva. Así es. Dicho de otra forma, son aquellas que nos permiten comunicarnos eficazmente con otras personas. Las 4 habilidades lingüísticas son un conjunto de 4 capacidades que permiten a un individuo comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y afectiva. Consiste en 1. Escuchar, 2. Hablar, 3. Leer y 4. Escribir. Después, expresión artística. La expresión artística es la utilización del arte y los procedimientos artísticos como una vía hacia la exploración, comunicación y manifestación del contenido psíquico de un individuo, es decir, de su mundo emocional, psicológico y cultural. En general, se conocen los siguientes tipos de expresión artística: expresión plástico-pictórica, expresión plástica escultórico, expresión musical, expresión literaria, expresión corporal, etc.